Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, viernes 21 de marzo, aquí en Política con Carreño. Último programa de la semana porque estas semanas se van yendo rapidísimo. Ojalá que el resto del año se vaya así, rapidísimo también. Pero mientras tanto, en cuanto esperamos que el resto del año se vaya lo más rápido posible, nosotros continuamos comentando las noticias que, que han llamado más la atención y que claro, que a mi juicio también pueden resultar las más interesantes para ustedes, porque de eso se trata. Como siempre, espero que estén bien, fin de semana, y que tengan un buen fin de semana tranquilo. Y en cuanto a eso, nosotros comenzamos a presentar la agenda de hoy. El programa lo estoy grabando, lo he comenzado a grabar ayer jueves a las 5 de la tarde. No he podido grabar en la mañana, pero en fin, eh, hace rato que no entran las noticias, así que las noticias son las que ya tenía en la parte de la mañana, unas que fueron quedando, pero son todas muy, muy interesantes y que hablan de cómo estamos, ¿verdad? Eh, en este momento aquí en Chile y, y también lo que se proyecta para este año, ¿no? Entre paréntesis, mi columna eh, sobre Gabriel Boric y los últimos acontecimientos que lo envuelven a él, fue publicada ya en Agesor. La columna se llama Gabriel Boric, un presidente devaluado. Ese es el título de la columna. Pudo haber tenido otro título, pero yo quise ser respetuoso con el público uruguayo y el público latinoamericano en general y también con ustedes, evidentemente, ¿no? Que son mi público, el público chileno ahí que me escucha de distintos lugares. Así que Gabriel Boric, un presidente devaluado. Es una columna bien interesante. Espero si la ubican en Agesor, Uruguay, ¿no? Agesor. A-G-E-S-O-R. Agesor. Ese es el nombre del medio uruguayo, uno de los tres donde yo escribo. Bueno, dicho todo lo anterior, presentemos la agenda. Comenzaremos con este ministro que ya pidió disculpa, ¿no? Ofreció, debiera ser disculpa, ¿no? Se disculpó por la chambonada de declaración, ¿verdad? Este ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, eh, un ministro de verdad con tan poco tino, una falta de criterio, esto de mofarse de la gente, eh, insultar a la gente, una falta de respeto, y que se suma al papel de otros ministros
que también han tenido comportamientos bastante errados y en un gabinete que es muy difícil encontrar a alguien, a algún representante ministerial que salve a la patota, ¿no? Es difícil. Bueno, tenemos a este ministro Esteban Valenzuela y andamos en la onda ministro porque ha habido muchas quejas y muchos cuestionamientos respecto de la ministra del piano, que es la nueva ministra de Defensa. Yo recuerdo, me parece que dije el otro día en un programa que no sé cuál es la razón de por qué ella está ahí como ministra de Defensa. No sé cuáles son los méritos o las competencias que ella tiene. Y los cuestionamientos están encaminados precisamente a, a esa razón, o mejor dicho, a esa sin razón. Porque ¿cuál es la razón para ocupar un cargo tan importante, de tanta relevancia, como es el Ministerio de Defensa, sin tener las competencias necesarias? No hay razón para ello. Entonces se le ha cuestionado. Y además por algunas declaraciones también. Entonces andamos en la onda ministro. Y de ahí nos vamos a ir al Senado. El Senado siempre bien generoso con las platas nuestras. Un montón de funcionarios en el Senado, amigos, ganando millonadas. Millonadas. Así que si usted, amigo, está sin pega o quiere mejorar su sueldo reguleque, hágase amigo de un senador, de un diputado. Pero este es en el Senado, ¿no? Entonces los parlamentarios, algunos están medio preocupados, no sé cuáles. Hágase amigo de ellos y se va a trabajar allá. Y yo le aseguro que de partida ya va con 5, 6, 8 milloncitos. Ese es otro tema que tenemos para hoy, ¿no? Y me parece que tengo uno más que lo voy a revisar en mi agenda para no perderme. O si no, nos quedamos con esto que ya es bastante. Pero a mí me parece que tenemos uno más y que yo lo mencioné ayer o anteayer, que es el voto obligatorio. El voto obligatorio, el financiamiento de la política más que nada, ¿no? Y cómo la cantidad de gente ahí esperando reunir firmas para inscribirse en el CERVEL y poder competir en las presidenciales. Hasta el miércoles, y yo lo dije en mi programa de ayer jueves, había algo así de 48 personas a la casa de 35.000 firmas para inscribirse en el CERVEL. Pero ayer jueves, es decir, hoy jueves, cuando estoy grabando el programa que ustedes están escuchando ahora, día viernes 21, ya había aumentado a más de 60, de acuerdo con el diario La Tercera. Es decir, hay una corrida, ¿no? Esto es como la fiebre del oro. Todo el mundo al oeste,
no, al oeste allá, al oeste americano, la fiebre del oro, se descubrió oro. Todo el mundo corriendo a buscar su vetita, pues quién sabe. Aquí estamos en la fiebre de las presidenciales. Un montón de gente que no tiene ninguna competencia, ninguna capacidad, pero que sí cree que tiene competencias y capacidades. Entonces, corriendo para reunir las 35.000 firmas. Y seguramente después de reflexionar un poco y mirar a la moneda y ver lo que tenemos de presidente, entonces dicen, bueno, por qué no yo? Si tenemos a Gabriel Boric de presidente, entonces, bueno, ¿por qué no puedo ir yo? Entonces, hay como un aliento, ¿verdad? Esos son los temas. Esos son los temas para hoy. Entonces, claro, el ministro, en el mismo orden que lo presentamos, el ministro Esteban Valenzuela, ¿no? Dijo simplemente, aquí dejémonos de llorar. Ustedes recuerdan, ya tal vez pasó hace varios días, o no sé si tanto, pero yo lo tenía ahí en, en mi, en mi reflexión impertinente de ayer o anteayer, así que no creo que tantos días. Y dice que las municipalidades tienen más plata porque con el Royal minero le metimos plata a los municipios rurales. Entonces todos a ponernos serios con los propios agricultores, con los gobiernos regionales, con el Estado central y los municipios, en que tengamos televigilancia. Es decir, para este ministro, la seguridad del campo, la seguridad de la gente que trabaja en el campo, pasa por cámaras de vigilancia. Los responsables de la criminalidad rural, de que le quemen la tierra, saquen sus viviendas, maten, roben sus animales, es culpa de la gente que trabaja en el campo. Es culpa del mundo rural. No es culpa del gobierno. ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno en términos de seguridad rural o en cualquier término por lo que se ve? Ninguna. Porque usted, señor, que tiene una parcelita o que tiene un fundo o que vive en esa región, es un campesino, usted es el responsable por no tener cámaras de vigilancia. Usted es el culpable, porque para eso el gobierno le da plata. Así que pónganse las pilas y dejen de llorar. Vaya y se compra una cámara, puede ser como la que yo tengo en mi casa, tengo varias acá, pero no son de las mejores, pero me sirven. Controlo la calle, el interior de mi casa, controlo el patio atrás. Así que usted puede ir al Home Center y comprarse una camarita. Estoy haciendo publicidad al Home Center, ¿no? Entonces vaya a cualquier otra tienda y se compre una cámara, pues. No esté reclamando. Si le mataron un pariente, no esté reclamando, es culpa suya. Bueno, este es el ministro, Esteban Valenzuela. No vale la pena hablar más. Es un tipo sin criterio, un tipo indolente, un personaje, yo diría, bastante oscuro de la política nuestra. Honestamente yo no lo conocía. Lo conocí hace poco cuando fue nombrado ministro de Agricultura, pero en fin, ya sabemos que cualquiera es ministro. Esto es como el tango Cambalache, ¿no? Haciendo una parodia. Aquí cualquiera es ministro, cualquiera es subsecretario y hasta cualquiera llega a la moneda como presidente de la República, tenga o no las competencias.
Este es el ministro, Esteban Valenzuela. Se disculpó, dijo sí, fue una frase desafortunada. Hasta Elizalde, que es el ministro del Interior, hasta a él no le gustó cómo será la cosa. Y Diego Ibáñez, que siempre anda disparando, ¿no? Dijo que bueno, que era de verdad imperdonable, porque había simplemente maltratado a la gente, la había pasado a llevar. Y yo tengo que concordar con ellos, que lamentable, pero debo concordar con los dos, con Elizalde y con Ibáñez. Porque claro, no es como para compartir idioteces discursivas como las del ministro Esteban Valenzuela. Bueno, dejemos al ministro y vayamos a la ministra del piano, ¿no? A la ministra de Defensa. Y yo no sé si le está funcionando bien el piano. A lo mejor ministra del timbre, porque parece que el piano no le está sonando muy bien a la ministra. Porque en 10 días, ella, ¿cuándo subió? ¿Cuándo asumió? Porque los ministros asumen. El 10 de marzo, claro, claro, hace 2 semanas ya que es ministra. Y entre paréntesis, del piano trabajaba en Televisión Nacional con, ustedes saben con quién, ¿no? Con el director ese, ¿cómo se llama? Yo ya me confundo, ¿no? Un chantita, ¿no? De Televisión Nacional. Yo voy a ver al tiro porque no me voy a quedar con la duda, ¿no? Este señor que trabajaba ya yo le digo al tiro, y se me fue el nombre, hermano, pues yo pensé que lo tenía, a ver si me acuerdo de él, ¿no? Pero voy a seguir hurgueteando aquí, con Francisco Vidal. Me acordé antes de seguir hurgueteando, si no lo encuentro jamás. Francisco Vidal, pues el PPDista que es el director de Televisión Nacional, que vive pidiendo plata, y Boris vive pasándole millonadas de plata para su canal. Bueno, esta señora del piano, la actual ministra, trabajaba ahí en Televisión Nacional. Entonces la llamaron para que fuera a ocupar ese cargo, ¿no?, de ministra. Y de verdad no tiene dedos para piano, yo lo dije el otro día. Es del piano, pero no toca bien el piano, parece. Ella además es trabajadora social. Fue ministra de Bachelet, ¿no? Claro, subió el 10 de marzo. Es ministra de Bachelet. O sea, fue ministra. Y bueno, ahí está ahora siendo severamente cuestionada porque no ha formado equipo, porque no tiene mucha idea de cómo funciona el Ministerio de Defensa y es tan así que el Ministerio de Defensa en estos momentos en realidad está funcionando en las manos del subsecretario de Defensa, que es Ricardo Montero, y que se suponía que Ricardo Montero iría a asumir el ministerio, o sea, iría a subir de escalafón, ¿no?, de subsecretario a ministro, pero no fue así. Llamaron a la señora del piano y ella partió. No tiene ninguna experiencia. Ninguna.
Así que, en el fondo, un poco ella hace lo que dice Montero, que es el subsecretario, que está ahí y que le pega más a la cosa. Toca más el piano, aunque no sé si tendrá piano, pero en fin. Entonces, claro, eh, el problema con todo esto también repercute en la relación con las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas son un cuerpo, una institución jerarquizada, y ellos están habituados, están acostumbrados a vérselas con el jefe, porque, porque respetan las jerarquías, ¿verdad? Todas las Fuerzas Armadas, carabineros, son cuerpos jerárquicos. Entonces, para ello es valioso hablar con el jefe, y el jefe es el ministro. Ellos hablan con los jefes, no con los suches. Entonces, claro, acá se crea también un conflicto no declarado, no hay ninguna ley que lo diga, pero hay una tradición. Y la tradición dice que siempre los militares han conversado con el ministro. Exactamente. Ahora, si la ministra quiere llevar a su subsecretario, bueno, esa es otra cosa, ¿no? Ya llevamos dos cuestionamientos fuertes, pero hay más. Por ejemplo, ella no ha armado un equipo de trabajo todavía. Había llevado como jefa de gabinete a una comunicadora visual, como jefa de gabinete. De nuevo la pregunta, una comunicadora visual de apellido González, Viviana González, comunicadora visual. De nuevo la pregunta, ¿qué monos pinta o pintaría una comunicadora visual como jefa de gabinete? Pero más encima, la señora del piano no sabía que el reglamento interno del Ministerio de Defensa no acepta ningún profesional cuya carrera, cuya profesión no tenga por lo menos 8 semestres. Por lo tanto, la señora González, que estaba muy contenta, me imagino, jefa de gabinete de la señora del piano, no podrá ser porque su carrera no tiene 8 semestres, es menor. Entonces, claro, vamos viendo cómo se va armando el Ministerio de Defensa, un ministerio que requiere de un ministro fuerte, de un ministro que vaya, ¿verdad? Y luche por los intereses de los militares, de las Fuerzas Armadas. Sobre todo con esta cosa de discusión sobre el funcionamiento de la RUF. ¿Cuáles son, cuáles son las atribuciones que las Fuerzas Armadas van a tener en definitiva en su rol ciudadano? ¿De qué manera deben comportarse cuando salgan a terreno? De hecho, están en el norte, en la frontera, están en la zona sur, donde están los narcos y terroristas. Entonces, ¿cuál va a ser el rol de las Fuerzas Armadas? ¿Me entienden, amigos? Entonces, claro, necesitan de un ministro que los apoye, que, que defienda y que en definitiva apoye a las Fuerzas Armadas respecto del uso de la fuerza. Y no que tenga que estar limitados, porque las Fuerzas Armadas son fuerzas de ataque. No nos están esperando. Claro que no. Ellos son fuerzas de choque.
de ataque. Si los atacan, ellos atacan. Entonces no van a estar preguntándole el nombre al terrorista. Bueno, para eso se requiere de un ministro que esté con ellos y que vaya al Parlamento a defender las atribuciones necesarias de las Fuerzas Armadas para poder cumplir con su rol de Fuerzas Armadas. O si no van a ser ¿qué? Palitroques, postes. Bueno, y no creo que la señora del piano esté en condiciones de asumir la defensa. De hecho, ahora cuando fue la reunión, esta señora y el ministro de Hacienda, pero esta señora pidió que la reunión fuese en secreto. Y un diputado no abandonó entonces la sala y lo declaró. Porque una reunión en secreto, ¿para qué? Para acallar, dice él, las voces de los diputados. Estas reuniones no deben ser secretas, porque deben ser públicas para que la gente se entere. ¿Qué es lo que está pidiendo esta ministra? Que la ciudadanía sepa. Pero este ministro dijo, o sea, este diputado dijo claramente que él iba a seguir insistiendo y hablando y que no lo iban a callar. Bueno, esta señora González entonces se quedó con los crespos hechos. Había sido directora de comunicaciones durante el gobierno de Michelle Bachelet. Todo el mundo viene de ahí, ¿no? Y bueno, se espera que el día 1 de abril llegue otro personaje que trabajó también para Bachelet, Paulina Zavali, del PPD, al equipo del piano como jefe de gabinete. Ya que no pudo ser la señora González, que sea esta otra señora Paulina Zaval, del PPD. ¿Se dan cuenta? Cómo va funcionando la cosa, ¿no? Y claro, estaba ahí Macaya Fernández y ahora entra, que tampoco era gran cosa Macaya Fernández, o sea, de verdad. Y bueno, y esta señora, ante, verdad, todo esto cuestionamientos, se ha asesorado, pues. ¿Con quién? Adivinó. Adivinó. Con Francisco Vidal, pues Francisco Vidal fue ministro de Defensa y además trabajaba con ella, ¿no? O ella trabajaba con él. Para hacer, claro, para hacer bien la cosa, porque si no me queda al revés a mí, ¿no? Claro, ella trabajaba con Vidal, entonces le pide consejo a Vidal. A Vidal. Y sí, y también me parece que a otro personaje que lo tenía anotado por aquí. Al ex subsecretario de Defensa Gabriel Gaspar, que es del PS. ¿No? Vidal, como ustedes saben, es del PPD. Así que aquí hay también una fuerza, digamos, una disputa entre los partidos estos, porque claro, es bueno para ellos tener un cargo allá de ministra o de subsecretario o qué sé yo. Así que cada uno aquí defiende lo suyo. Pero en eso estamos, amigo. En eso estamos aquí, con estos ministros. Ustedes ven como todos los ministros dan la hora, ¿no? Del piano da la hora. A lo mejor del piano toca bien el timbre. Valenzuela da la hora. Aysén Echeverry, la vocera, da la hora.
Orellana da campanadas por no dar la hora. Toá daba todo. Vallejo, ni se hable. Marcel, Grau. Es decir, ustedes ven la maravilla que tenemos de ministerio y de gabinete. Maravilla. Tenemos a Jara, que la andan pintando ahí como candidata presidencial, por lo menos para las primarias, precandidata. Pero ella dice que se va a quedar con Boris hasta el final y va a morir con las botas puestas. Ojalá. Sigamos mejor con el voto obligatorio, ¿no? Ayer jueves, yo lo anoté acá, comentaba que el miércoles había 48 personas, ¿no?, buscando firmas para ser estos candidatos, ¿no? Ya dije, la corrida a la presidencia como la corrida al oro en el oeste, ¿verdad? Hoy viernes, cuando converso con ustedes sobre estas cosas, comento que ayer jueves ya había 62 personas, más de 60 personas, del miércoles al jueves, digamos, de acuerdo con la tercera. Claro. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esta corrida al oro presidencial, no? ¿Por qué esta corrida? Bueno, porque tiene que ver con el financiamiento de la política, porque el CERVEL paga una cantidad determinada de dinero, de pesos, por cada voto en la urna a cada candidato. Entonces, claro, Juanito Pérez a lo mejor reúne las 35.000 firmas, se inscribe y va como candidato y obtiene una cantidad X de votos, Juanito Pérez. Entonces va a recibir sus luquitas, además de su minuto de gloria, la foto con algún político importante para mostrarle a sus hijos, a sus nietos, ponerla en un marco. Ayer había comentado hasta una tarotista, ¿no? Yo olvidé el nombre ya. Una tarotista que nació en Lima, pero que está inscrita en el registro civil como chilena y no tiene ningún obstáculo. Entonces yo decía que a lo mejor el día de mañana una chilena nacida en Lima es presidenta de Chile, ¿no se imaginan? Una tarotista, entonces le lee el tarot a todos nosotros, ojalá que nos haga un precio, pues. Que nos haga un precio, algo conveniente la tarotista. Entonces, claro, dejando la chacota a un lado, hay que revisar bien esta reforma política. No es importante, como yo dije en días pasados, no es importante solamente este 5% límite que estuvo ahí en discusión. Este 5% de los partidos políticos para que tengan acceso al Parlamento. Y tampoco basta con que aquel político que abandona
el partido por el cual llegó al Parlamento tiene que irse, porque no puede salirse. No, también es importante esta reforma, en la reforma es importante este aspecto, el financiamiento, para evitar precisamente un gasto por parte del Estado, que somos todos nosotros, que terminamos pagando todos nosotros, para que gente que realmente no tiene ninguna competencia, ninguna capacidad, pero que si reúne las firmas habrá que pagarle. Es decir, hay que regular eso también por el mismo sentido de la política, por el mismo sentido de lo que son los partidos políticos. Ya sabemos, hay 22 o más partidos políticos en el Congreso, lo dije el otro día, lo que dificulta el llegar a acuerdos que sean buenos para la ciudadanía. Porque estos partidillos representados por un personaje juegan el balance, ¿no? Votan aquí y votan allá, porque ellos quieren, son las pymes, las mini pymes del Parlamento. Una concepción política bastante asquerosa, pero que bueno, están ahí. Y perturban el buen funcionamiento, o lo que podría ser el buen funcionamiento de la política. El llegar a acuerdos en aquellos temas trascendentales, sin que tener que pasar por estas pymes políticas, mini pymes. Entonces, amigo, claro, yo siento que esta cosa hay que revisarla y revisarla ya, porque no podemos, ¿verdad?, seguir así. Estamos mal si seguimos con esto. Y a mí me parece que en este sentido, el Congreso, el Parlamento y el gobierno tienen que llegar a un acuerdo, porque no es posible que estemos a merced de este tipo, ¿no es cierto? Claro, no está en la reforma este financiamiento, este aspecto vinculado con el financiamiento, no está. Pero evidentemente debiera estar en la reforma. Y en ese sentido, yo también voy a concordar con la secretaria general de la presidencia, ¿no? Con la ministra de la Secretaría General de la Presidencia. Porque cuando dije secretaria me quedó dando vuelta. Con la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, que se llama Macarena Lobos, porque ella está preocupada de este tema. Y yo comparto esa preocupación por las razones que les he dado, ¿no? Claro, esta gente tendría luquitas extras pagadas por todos nosotros. Y vayamos al Senado, el último tema. El Senado generoso con la plata nuestra. Agua, amigos, a esta hora, 20 para las 6 ya. Generoso con la plata nuestra. ¿Saben ustedes que en el Congreso hay 42 funcionarios? A mí me parece que en algún momento, hace rato ya, hace tiempo, yo hablé sobre esto, algunos funcionarios que ganaban, incluso di los nombres, me parece. Pero hay 42 funcionarios que ganan más de 10 millones de pesos mensuales. Y hay varios que reciben bastante más que eso, 16 millones, más que los 10 millones. Por ejemplo, el señor prosecretario y tesorero de la Cámara
del Senado, ¿no? De la Cámara Alta, que se llama Roberto Bustos, gana 17 millones, prosecretario y tesorero. Su sueldo reguleque mensual es de 17 millones. Y hay un montón que gana sobre 10 millones. Ahora, si ustedes entran a la página de transparencia, se van a encontrar con que 15 funcionarios, otros 15 funcionarios, ganan entre los 15 y 16 millones de pesos mensuales. Como ustedes ven, toda esta gente lo está pasando recontra mal. Le vamos a hacer una teletón para ayudarlos económicamente, ¿no? Porque no les debe alcanzar la plata para ir al supermercado. ¿Recuerdan Camila Vallejo cuando era diputada decía que qué tanto reclaman? Si a mí no me alcanza la plata, no me alcanza a veces, con suerte pago el arriendo, decía Camila Vallejo. Bueno, toda esta gente funciona en esa onda, ¿no? Entonces, claro, aparecieron los defensores, algunas opiniones. Adivinen opiniones de quiénes, de los honorables senadores. Por ejemplo, el vicepresidente del Senado, el señor Matías Walker, dijo que lo lógico es que se fije un principio jerárquico para calcular las remuneraciones. Me imagino que este principio jerárquico ya está realizado, porque ¿cómo es que se está pagando esto? Porque sus declaraciones pueden ser entendidas así, o bien que no hay principio jerárquico y se le paga a cualquiera lo que se le dé la gana. Me imagino que ese prosecretario y tesorero será un cargo más elevado, lo que no justifica que gane 17 millones. De ninguna manera, porque además lo pagamos todos nosotros. Y este otro señor de la UDI, Gustavo Sanhueza, un senador, dijo que no es buen ejercicio analizar los sueldos a secas. No es buen ejercicio analizar los sueldos a secas. A lo mejor el señor Sanhueza analiza los sueldos con un copete, para no estar tan a seca, o con una chela. A lo mejor le pone un tintolio, un whiskacho, una chela, y así no está tan a secas. Porque yo no sé, esto de no es bueno analizar estos sueldos, dice él, así, no, a secas. No sé, amigos, yo mojado con agua, le digo al senador Sanhueza que no sea tan cara dura. Si usted sabe, senador, que es mucha plata lo que se paga ahí a estos funcionarios, que además no creo que sean todos tan indispensables, me imagino que habrá algunos que sí, pero tantos funcionarios en el Congreso, para el Senado. Bueno, amigos, que tengan un buen fin de semana, cuídense, gracias por su compañía y nos vemos, si Dios quiere, el lunes. Chao.